Ahí no me ¿Ya está? aparece ¿Ya está? ¿no me aparece la ventanita? No, no parece que está grabando. Sí, yo estoy grabando ya, ¿eh? Quédate tranqui. ¿Sí? Sí, sí, Ah, estoy entonces grabando. está más lenta mi compu, porque todavía no me apareció. Bueno, entonces, una nueva clase, la quinta, ya la semana que viene, sería la sexta y ya terminaríamos con esta materia que es resiliencia. Les doy la bienvenida, bendiciones para todos, ¿sí? Que transitemos esta clase enriqueciéndonos unos a otros. Esta es una clase muy especial. Esta es una clase muy especial porque vamos a hablar de la resiliencia en el niño, en la niñez. Y si bien hemos comentado en las clases anteriores algo, acá vamos a hablar puntualmente de varios temas, de varios puntos, ¿sí? Hay muchos seguramente que están incursionando en la escuela bíblica, que han estado ahí con niños, que han trabajado con niños, en comedores, en distintos lugares, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Varias cosas que hay que tener en cuenta. Empezamos a hablar de dos puntos. Vuelvo a mencionar de vuelta a Boris Cyrulnik, que es el que hemos hablado anteriormente en otras clases, donde a partir de él empieza a conocerse este término de resiliencia. En una entrevista que él hizo hace varios años, habló de segurización y de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Y qué son estos términos? Segurización se da a partir del apego a partir de un vínculo que tiene el niño, ¿sí? No necesariamente del padre o de la madre, sino de alguien que está cercano a ese niño, a ese contexto, a ese entorno. Entonces, ¿qué sucede en este apego? El niño se va a encontrar seguro, confiado, ¿sí? Con esta persona. Y es muy importante en la niñez que el niño se sienta confiado, se sienta seguro, porque va a depender de eso cómo va a ser su desarrollo. Inclusive hemos mencionado anteriormente en otras clases también de que ese bebé que está dentro del vientre de la madre ya percibe todo lo que la madre siente, lo que a la madre le pasa en ese hogar, en ese lugar donde ella transita su embarazo, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, o sea, antes de nacer, ya ese niño va a estar percibiendo el entorno. Y es muy importante todo lo que transite desde antes de nacer hasta que nace y va desarrollándose, es importante todo lo que ese niño va a percibir y a vivir en ese entorno. Va a tener mucho que ver eso para su resiliencia. Y el niño que no tuvo oportunidad, que sale está en un entorno de vulnerabilidad, ya sea por carencias, puede ser materiales, emocionales, por carencia de no tener una familia, sino que se crece en un entorno aislado, como orfanatos, como en un entorno que no están sus padres, sino que lo cría una abuela. En esos entornos que son difíciles y de vulnerabilidad, ese niño también va a ser diferente al otro niño que crece con segurización, ¿sí? ¿Qué dice Boris Cyrulnik en esta entrevista? Dice que la segurización es crear un apego familiar. Una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad, ¿sí? Eso dice en esta entrevista Cyrulnik. Entonces, ese vínculo tiene que estar para el niño. Es importante que exista, ya sea con el padre, la madre u otra persona de la familia o alguien que esté en ese entorno donde él vive y se desarrolla,
¿sí? También puede generarse en la escuela, con la maestra, con alguien que él pueda depositar seguridad y confianza, alguien que esa persona al niño le dé seguridad y confianza. Es importantísimo que exista esto. Entonces, vamos a ir escribiendo para que vaya registrando esto que estamos hablando. Entonces ponen la resiliencia en los niños, abajo segurización de seguridad, segurización, dos puntos, es crear un apego. Es crear un apego familiar. Es crear un apego familiar, coma. Una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte. Se convierte en un vínculo muy fuerte. Coma. Y los niños se sienten seguros. Ahí no me ven, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver si cerramos los micrófonos, a menos que quieran preguntarme algo. ¿Está todo bien? Bien. Ahí Alejandro me contestó. Es el único que vi que me levantó el dedo. Bueno, entonces, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte, coma, y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo. Los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo. Los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo. Porque es un sentimiento de familiaridad. Porque es un sentimiento de familiaridad. Abajo, punto aparte, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Ya, no copien ahora, no copien, escuchen. Miren todo esto es de acuerdo a esa entrevista, ¿sí?, que le hicieron a Boris. Dice, para las personas que fueron vulnerabilizadas durante su desarrollo, escuchen bien, para las personas que fueron vulnerabilizadas durante su desarrollo, cualquier cosa puede ocasionar un trauma. Y pone estos ejemplos. Una mala palabra, una mudanza,
A ver, cosas que para algunos es nada, para otros puede lastimar y mucho, ¿sí? Puede lastimar una palabra hiriente a un niño, lo puede lastimar un montón si está en este estado de vulnerabilidad. No es necesario pegarle, no es necesario, no, si está en este estado de vulnerabilidad, una sola palabra que le digamos desalentadora, ofensiva, descalificadora, lo puede dañar y mucho. ¿Eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta, y sobre todo para los que trabajamos con niños. Para los que trabajan con niños, lo tienen que tener muy en cuenta. Tienen que pensar 2 veces, y obviamente para los que tienen hijos, ¿no? Pero tienen que pensar 2 veces cuando hablan, cuando se dirigen al niño. Obviamente cuando digo niño, es genérico, ¿no? A la niña y al niño. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que puede ocasionar es un trauma, puede ser una palabra mal ubicada, mal dicha, una mudanza, ¿sí? Y otros ejemplos, se les pueden ocurrir un montón, ¿no es cierto? Lo pueden dañar profundamente. Si las personas en su desarrollo fueron reforzadas, toda situación la va a poder enfrentar sin ocasionar ningún trauma, ningún estado postraumático. O sea, si fue reforzada, ¿qué hablamos? La persona reforzada es esta la que tiene un vínculo, un apego, donde el niño puede depositar esa seguridad, ¿sí? Y esa confianza. Entonces, ese niño va a estar reforzado y obviamente los vínculos con el padre, con la madre, no siempre estamos hablando de eso. Pero en el caso de que el niño no tenga un padre o una madre, también otro vínculo, otro apego le puede ayudar, ¿sí? Entonces, a estas personas, en este caso a estos niños que fueron reforzados en el desarrollo en su niñez, si les llega a pasar cualquier situación, como fueron reforzados, no va a haber ocasión de que tenga por ejemplo, un estrés postraumático, ¿sí? Sino que lo va a poder afrontar. Las personas vulnerabilizadas, por ejemplo, cuando en su niñez han vivido en la precariedad social o por la violencia conyugal, por haber sufrido, ¿sí? Y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento, a esa persona sí se le puede generar distintos traumas y le puede costar más sobrellevar esas situaciones, ¿sí? Acá menciona la violencia conyugal. Cuando veamos que terminemos, ya la próxima clase terminamos con esta materia, empezamos con violencia, vamos a tocar algunos temas, no vamos a profundizar sobre todos los tipos de violencia, sino vamos a tocar unos temas y referentes para que ustedes puedan sobrellevarlo, ¿sí? En alguna situación que les ocurra, pero vamos a tocar esta parte de la violencia conyugal, cómo el niño en esa violencia conyugal obviamente le afecta, ¿sí? En lo psicológico y no necesariamente en lo físico, porque muchas veces esa violencia conyugal es hacia la mujer, el hombre hacia la mujer, y no directamente esa violencia física al niño, sino que esto a través de lo psicológico, ¿sí? De lo verbal. Eso lo vamos a profundizar cuando empecemos la materia de violencia. Bueno, todo esto en el niño genera un montón de situaciones, de traumas. Entonces, pero tengamos en cuenta que en lo que yo les decía recién, en lo verbal, en la actitud, no en lo físico, sino porque por ahí uno corrige al niño, ¿sí? Puede haber diferentes maneras de corrección, pero si uno lo corrige con palabras que no son adecuadas, con palabras descalificadoras, con palabras que lo hacen sentir mal, eso va a afectar
en el desarrollo. Cuando crezca, va a crecer con inseguridad, con baja autoestima, con un montón de situaciones psicológicas. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo educamos a los niños, cómo lo educamos, ¿sí? Hay muchos puntos que hay que tener en cuenta para que el niño pueda desarrollar la resiliencia, para que el niño pueda defenderse cuando vaya llegando a la preadolescencia, a la adolescencia, a la juventud, para que ese niño cuando atraviese esa etapa que es muy conflictiva, ¿sí? Y todos la hemos atravesado, esté firme, tenga seguridad, tenga confianza en él, tenga independencia, se pueda saber manejar. Hay algo muy interesante que habla de qué pasa en los dos extremos. Cuando el niño tiene demasiada, depende mucho de esos afectos, de esa familia, se vuelve muy dependiente, y cuando el niño es totalmente lo contrario. Los dos extremos llevan al mismo punto. Entonces hay que lograr un equilibrio en ese desarrollo. Vuelve a decir Boris, si un niño está sin afecto, aislado, no será creativo, no podrá desarrollarse independientemente. Pero también un niño, si es demasiado protegido, no será tampoco creativo. Entonces, acá habla del punto de creatividad. ¿Se acuerdan que lo habíamos tocado en la clase anterior? La creatividad ayuda a desarrollar un montón de aspectos, ¿sí? En distintas áreas de nuestra vida. Entonces, marca él los dos extremos. Si está aislado y sin afecto, y si está demasiado protegido. Por lo tanto, hay que lograr un equilibrio para que ese niño se desarrolle y pueda lograr esa confianza, pueda desarrollar esa autoestima favorablemente, pueda poder decidir adecuadamente cuando ya llegue a esa juventud que está buscando su identidad, que está sociabilizando con otros, puede decir, no, esto acá no, yo esto no, y no se deje llevar y manipular por el grupo, porque en esa preadolescencia, adolescencia y juventud es una etapa dificilísima, y más, me imagino que los que tienen hijos en esa etapa sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, qué importante es en esa niñez prepararlos adecuadamente, para que en esa etapa tan difícil ellos puedan manejarse seguros y no se dejen llevar por el grupo, por esos amigos que influencian. No se dejen llevar por el querer pertenecer, porque en la preadolescencia, en la adolescencia, buscan pertenecer, ¿sí? A ese grupo, a esas amistades, y por ahí hacen cosas que no quieren hacer. Pero para no quedarse aislados, buscan el pertenecer y hacen cosas que no quieren hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos en la niñez. Les voy a hacer ver ahora, si Héctor está ahí, atento, vamos a ver un video. El padre le imparte al niño, a pesar del caos que él estaba viviendo, siempre le dio las herramientas para sentirse seguro, para sentirse capaz. Siempre en los momentos de obstáculos, él lo hacía vivir como que estaban en una película, no le infundía temor, le creaba en el niñito seguridad. Creo que por eso nos está pasando
esta película, o sea, debido a lo que nos estás enseñando. Gracias, Elena. ¿Alguien más Milka abrió el quiere micrófono. compartir? La hermana Milka. Ahí, Milka. Bueno, buenas tardes, Dios los Buenas bendiga. tardes, bendiciones, Milka. Yo me acordaba, yo la vi la película, me encantan las cosas que hacen niños, y me hizo acordar a mi hijo, porque nosotros solíamos simular que sucedían cosas, y cuando se aferraba fuerte a mí era como que ya la tabla de salvación. Eso me emociona mucho, me encanta ver, me encanta. Gloria a Y Dios. está bien que soy viejita, que soy abuela y bisabuela. Gracias, Milka. Gracias. ¿Alguien más? Ahí, Ana María. Ana Sí, María. yo creo que, bueno, yo tengo una nieta que si le digo que en el jardín Los Ángeles le van a traer un regalito, ella va y se sienta. Porque los niños tienen como esa creencia, y este niño cree que lo que le está diciendo papá es cierto. Entonces él se siente seguro con el papá, y el niño no se da cuenta de la situación que están pasando a causa de que el papá le hace el cuento del dinosaurio. Gracias, Ana María. Silvia. A ver si... ¿Sí? Silvia primero. Ah, perdón. Ahí Héctor me está controlando el orden. Ahí te escucho, Félix. Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Sí, me acordaba de La vida es bella, que también tiene algo que se conecta con esta película, ¿no? Hay algo que... Sí, perdón, Silvia. Sí, es verdad, ¿no? Que ambas películas son muy similares, ¿no? En medio de una guerra, en medio de un caos, hay algo que nosotros podemos compartir o impartir a nuestros hijos, que siempre va a haber una salida, siempre va a haber alguien rodeándolos y cuidándolos y donde ellos puedan refugiarse, ¿no? Para sacarlos un poco de lo que está aconteciendo, ¿no? Fortaleciendo ese vínculo. Y respecto a cuando vos hablabas y comentabas al principio, algo que a mí me pasó muy fuerte, yo tengo a mi nieto desde los 3 años, desde que nació prácticamente, pero de los 3 años se quedó conmigo, y padeció un tiempo en que él no comía, ¿no? Y un día cuando su mamá estaba dándole el pecho, yo me acerqué a ella y le dije, ¿Vos lo querías realmente cuando él se estaba gestando en tu panza? Y ella me dijo que no, que ella deseaba que ese embarazo no llegara a término, ¿no? Pero llegó a término y él nació. Y entonces decirle que lo amás y decirle que te perdone, que ese rechazo que hubo, ahora estabas feliz de tenerlo, ¿no? Y lo hizo, habló con su bebé que era muy pequeño y comenzó a tomar la teta. Esa negativa de no comer, porque no había forma de que no comiese, llegó a buen término, ¿no? Y empezó a alimentarse como un niño normal. Así que es importante, como vos decís, generar los vínculos y tratar de que eso sea real. Gracias, Silvia, por el ejemplo, porque Félix, ahí lo estás diciendo, podés con hablar. ese ejemplo lo estás diciendo todo. Por favor, vayan, cierren los micrófonos y ahora Félix no. Félix Vaya no, cerrando los porque micrófonos, y los hermanos. cierren y cuando quieran hablar, levantan la mano o me mandan ahí y me dicen y le abrimos, porque si no se acopla, por favor, Bueno. ¿sí? Ahí te escucho, Félix. Y espera, dame un segundito que quiero cerrar lo que Silvia acaba de comentar. Qué mejor ejemplo que acaba de darnos, ¿cierto? Ahí demuestra lo que estamos hablando. Ejemplo. Qué importante. Si acá hay una mamá que está embarazada, por favor, siempre tenga en cuenta que está el bebé ahí, que está su bebé ahí, no solo porque lo siente, en todo momento, cómo se mueve, qué hace, qué permite y qué no permite. Ténganlo en cuenta, por favor, porque ahora lo están sabiendo. Otra cosa es cuando no saben. Ahora lo están sabiendo. Sí, Félix. Ay, te escucho, Félix, te escucho. Lo que se ve a través del video es que el papá le fomenta siempre el poder de creatividad al niño.
en ese video, en esa parte del video. La película es espectacular porque es un hecho verídico. Y bueno, recién cuando la hermana comentaba eso, yo tengo un testimonio personal vivido a través de eso, que si se da la oportunidad en algún momento lo voy a comentar con respecto a esta situación. En realidad uno se siente, cuando uno siente eso a través de los años, hasta que el rechazo, ¿me entiendes? Pero sí, yo creo que cuando el Señor llega a nuestra vida y transforma nuestra vida, y esas cosas se rompen, gracias al Señor. Así que Dios me permitió vivirlo. Sí, Dios me permitió vivirlo. Ajá. A veces, Félix, hay situaciones que no sabe la persona de ese rechazo, pero el Señor muestra para completar la sanidad, ¿no es cierto? Y el Señor lo hace, gracias a Dios. Gracias a Dios que lo hace. Acá, gracias, Félix. Acá dice Alejandro, en medio del problema, lo de la seguridad con una historia de acuerdo a su edad, y eso le inspira confianza al niño. Después dice Alejandra, veo una seguridad del niño que se le otorga a su papá. Gracias. Macarena ahí levantó la Macarena mano. Está levantando la mano, Macarena. pero quiero hacer un comentario antes, de Alejandro, que dice, en medio del problema lo de la seguridad con una historia de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. Qué importante es conocer las etapas de los niños, porque cada etapa de los niños tienen capacidades distintas, entendimientos distintos. En esta edad, a los 7 más o menos, tiene el niño de este video, tiene discernimiento de lo malo, de lo bueno, imita la imaginación de un mayor y tiene otras características. Entonces, qué bueno ahí que me dio el pie para hablar de las distintas etapas de los niños, de los adolescentes, de la juventud. ¿Qué les pasa en esas distintas etapas? Hay que conocerlas. Los que trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes, hay que conocer las etapas. Si bien son generales, porque siempre hay excepciones, en su generalidad coinciden actitudes, coinciden comportamientos. Entonces, tenemos la responsabilidad de conocer. Bueno, al niño de 2, 3 años, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué puede comprender? ¿Qué no puede comprender? El de 7, el de 8, hay que conocerlo. ¿Sí? Los que manejamos, nos manejamos en esas áreas, la tienen que conocer, es muy necesario. Sí te escucho, Macarena. Bendiciones. Yo iba a comentar algo parecido, no solo en esa parte, sino en toda la película. El padre, acorde a la edad, como usted está diciendo, le crea una seguridad al nene, que cada cosa que ellos iban pasando juntos, porque no era que el padre solo iba pasando esos problemas, sino que los iban pasando juntos, ¿no? El correr el colectivo, bueno, en ese momento de dormir en la calle. El padre siempre de alguna forma lo cubría para que, si bien él estaba dentro del problema, no le afecte, ¿no? Y eso lo llevo al Señor con todos nosotros, seamos niños o seamos adultos. La confianza que nos da el Señor para atravesar el problema sin que realmente nos afecte, ¿no? Amén, amén. Tal cual, Macarena, tal cual. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el video? A ver, acá veo una seguridad del niño, que eso ya lo leí. Karina, es muy importante inculcarle seguridad a los niños desde niños, porque van a crecer con seguridad, si no crecerán con inseguridades. Es muy importante que le mostremos cada situación. Claro, hay otra cosa puntual. Gracias, Karina. Hay otras cosas puntuales que hay que tener en cuenta. El niño no es que no se da cuenta. El niño no es que no sabe la situación que está pasando. Lo atraviesa de distinta manera, justamente por lo que decía Macarena, justamente por cómo obra el padre. Ahí mencionó Félix, si no me equivoco, creo que él lo dijo, la creatividad, la imaginación, el meterlo
en esa imaginación. ¿Qué hablamos la clase pasada? La creatividad no solo sirve para nuestras vidas, sino obviamente para enseñarles al otro, para inculcarle al otro, para involucrar al otro. En este caso estamos hablando del niño. La creatividad es muy importante, usar la imaginación, te da nuevas maneras de ver las situaciones, ¿sí? Sí, Cristian Bustamante, te escucho. Muchas bendiciones. En el caso mío, viendo la película, la que decía de la guerra, la vi muy linda. Le soñaba que iba a regalar un tanque y le fomentaba la confianza, y bueno, y el chico creía, y cada vez que lo mandaban al campo de guerra y todas esas cosas, hacer las tareas, él le decía, quédate acá, bueno, fuera de esa película. A mí me pasó algo personal diferente, ¿no? Yo me crié sin padre, ¿no? Y uno cuando tiene el patrón de padre, vos ves cómo es tu papá, te relacionás. Y me tocó una etapa con una de mis hijas, la más grande, que en una oportunidad, bueno, ella interpretaba y yo tuve que ser sincero con mi hija, tuve que decirle, mira, yo con vos voy a aprender a ser papá, porque yo no tuve papá. Al no tener papá, le digo, yo no tengo un patrón de decir, mi papá me decía que yo haga esto porque tenía que hacerlo, que era lo correcto, o me daba la seguridad. Yo tuve mamá, le digo que fue papá y mamá, pero por ahí de pronto yo quizá me equivoque porque vos sos mi primera experiencia para ser papá. Por ahí ella no me entendió en principio, pero a la vez como que ser sincero con ella misma, le demostré que yo trataba de inculcar esa confianza que por ahí de pronto, al no tener un patrón de padre o saber, o mi primera experiencia de ser papá, No no tener un saber referente. cómo, claro, no tener un referente, como decir, sí, bueno, un padre hace esto, más allá que vos veas, la realidad es otra cosa. Una cosa es que te la cuenten, otra cosa es que te la narren, pero otra cosa es estar con la realidad, que saber demostrar un sentimiento. Por ejemplo, uno ve al padre que abraza a su hijo y bueno, sabes que lo vas a hacer con tu hijo, pero qué difícil es cuando vos no tenés papá, no sabés lo que vas a hacer. Yo tenía una madre que trabajaba de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Mi mamá salía a trabajar cuando quedamos huérfanos, yo tenía 4 años, yo me dormía con 2 mamaderas y 2 panes hasta que ella venía, y mis hermanos si podían me atendían, si no me podían no me atendían. Pero no podía tener un patrón, ¿cierto? Ni tampoco tener un patrón de madre también, porque obviamente sabíamos que si ella no trabajaba, no comíamos. Y eso nos llevó a hacer una tarea muy difícil, porque vos, por ejemplo, yo iba a la escuela siendo chico, y eso a veces lo charlo con los chicos, y yo decía, veía que la mamá le iba y lo buscaba al pibe, y yo decía, ¿cómo me gustaría que mi mamá o mi papá me buscara? Pero a mí nadie me buscaba. Solo sabía que yo tenía que llegar a mi casa y colaborar con las tareas que entendía, que era darle una mano a mi madre, porque no estaba en la casa. O decía, ¿cómo me gustaría llegar a mi casa y que mi mamá me prepare la comida? Pero llegaba y no era la realidad. Entonces, todas esas cosas a uno le costó, obviamente, como decía el hermano. El Señor, uno entiende, interpreta. En lo que he tenido de todo este conocimiento es un Padre Celestial, ¿no? Que en la palabra nos alienta y que nos enseña, nos educa, y eso nos trata de formar cada día. Pero cuando nos toca relacionarnos con los hijos, a ver, ¿no? Es más complicado si no hay un patrón. Es más complicado. Es más complicado porque obviamente la seguridad humanamente te da la persona que está a tu lado. Y si no está esa persona, en el caso mío, tuve que apegarme a la palabra, ¿sí? Y tuve que formarme con la palabra y creer que era Dios, mi Padre, lo que me inculcaba mi madre, y me fui formando de esa manera. Por ahí de pronto, como yo le digo a mis hijos, no tendré un gran sentimiento o no seré muy expresivo porque no tuve un referente, no pude tener una imagen, decir, copiar, decir cómo me gustaría ser como esta persona. Eso quería contar porque cada uno pasa en diferentes etapas, ¿cierto? Gracias, Cristian, pero hay algo importantísimo. Lo más importante, porque uno no puede elegir lo que vive, o sea, dónde nace, y en el entorno que nace no lo elegimos. Lo más importante es que uno sea sincero con sus hijos, y reconocer, como vos decís, por ahí no soy tan expresivo, por ahí no soy... Bueno, lo importante es ser sincero,
y explicarle por qué por ahí vos no podés expresarte tanto, o como lo estás diciendo, así tal cual. Así hay que hacer. Porque la vida que tuvimos, la tuvimos. Después del Señor, bueno, es otra, pero la vivimos. Lo anterior, nuestro pasado, lo tenemos. Entonces, es importantísimo que con los niños seamos sinceros. La sinceridad es, yo creo que lo más importante. Y no pensar que porque son niños, ay, no, no hay que decirle esto, ay, no, no hay que decirle lo otro. No, hay que ser sincero. Obviamente explicarles con las palabras de ese niño que de acuerdo a la edad. Pero hay que explicarle la situación que están viviendo. ¿Sí? Hay que explicarle con amor, con la manera que ustedes quieran, pero el niño, aunque ustedes no se lo digan, lo percibe, se da cuenta. Entonces, ¿de qué manera prefieren ustedes que el niño lo perciba y se dé cuenta? Y la mejor manera es siendo sincero, buscando formas, pero diciéndole la verdad. ¿Sí? Diciéndole la verdad. Es importantísimo ser sinceros con los niños. Ahí dice Alejandro, el padre sin mentirle le muestra el peligro. En realidad, no sé si se lo muestra, el niño lo percibe, pero sabe que está ahí. Su padre está ahí. Por más que pase lo que pase, su padre está ahí. ¿Sí? Hay un montón de situaciones de la película que son enriquecedoras y que son para analizar profundamente. Y también para analizar qué hacemos nosotros frente a distintas circunstancias, con nuestros hijos, con los niños que estamos guiando, enseñando, cómo nos manejamos. Hay que replantearse siempre. Uno, esto lo podría haber hecho de otra manera o podría haber dicho de otra manera. Qué importante es animar frente a una tarea que haga el niño, frente a algo que tenga que cumplir. Qué importante, aunque veamos que lo está haciendo mal, qué importante decirle, no, mira, puede ser de esta manera, pero dale que vos podés. Es importantísimo animar al niño, generarle esa autoestima, decirle, aunque no te salga, si te esforzás, vas a ver que te va a salir, yo estoy acá, te voy a guiar. No decir, no servís para nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No, vos esto no lo podés hacer. No, esto, no ves que no te sale, no ves que no servís para... Eso es lo peor que podemos hacer con nuestros niños. Es lo peor que podemos hacer. Porque eso marca. Marca. Inclusive en nuestras maestras, en las profesoras que hemos tenido. Había palabras que eran agujas, que quedan marcadas en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro corazón. Y después sobrellevar eso es re difícil para el niño, para el adolescente, es difícil, es complicadísimo, porque eso lo sigue. Y entender que no es eso que te dijeron que sos. No sos eso, no sos un inútil. Bueno, no voy a decir otras palabras, ¿no? Porque hay palabras que quedan marcadas y que le cuesta después. A ese niño, cuando llega a la adolescencia, a la juventud, le cuesta no creer lo que le dijeron que era. Tienen que entender que no son eso. Y es complicadísimo. Es un trabajo y va a depender de él, de ella, va a depender, va a tener que decidir si cree lo que le dijeron que era o es lo que Dios dice que es, ¿no? Entonces, son etapas complicadas y todos nos podemos equivocar, pero qué bueno es saber que a través de esa equivocación nosotros lo podemos resolver y cambiar, ¿sí? Acá hacen una pregunta: ¿qué pasa si a un niño que tiene su padre preso se le esconde la verdad diciéndole papá está trabajando un día? Bueno, es lo que
perdón, lo corté, un día volverá. No, el niño lo tiene que saber. Por ahí se le puede explicar de acuerdo a la edad, pero el niño lo tiene que saber. Es más, tiene que ir a verlo. ¿Es un lugar que no es acorde para el niño? Se le explicará, pero en mi postura, en lo que yo pienso, el niño tiene que saber. Tiene que saber. Porque ¿saben qué pasa? En la imaginación del niño se crea cualquier historia, está trabajando y después se encuentra con ese padre que por ahí tiene una conducta que no es normal o que a través de esos años que vivió en la cárcel cambió, y el niño no va a entender porque dice o actúa de determinada manera. En cambio, si se le fue sincero y se le dijo las cosas como son, el niño va a poder ir procesando, ¿sí? Obviamente que va a depender de la edad. Eso va a quedar en cada familia. Va a depender y va a ver, y ustedes van a saber qué palabra usar o cómo llevarlo o cómo. Mi postura es que el niño sepa. Es que el niño sepa toda situación. ¿Sí? Sepa toda situación. Después, bueno, te quedan al criterio de ustedes, ¿eh? Esto, como siempre hablamos, nosotros desarrollamos distintos temas. Obviamente, la que habla acá, yo tengo mi pensamiento, mi postura, no quiere decir que sean la de ustedes. Ustedes pueden tomarlo o desecharlo. Como siempre hablamos, ¿no es cierto? Tienen poder de decisión, tienen poder de decir, no, a mí me parece que no. Bueno, es su criterio y ustedes sabrán por qué no o por qué sí. ¿Sí? Yo doy mi humilde posición, nada más. No quiere decir que mi posición sea la verdad. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más que quieran hacer sobre esto, sobre el video, sobre lo que estamos charlando? Si no, seguimos y les copiamos unos puntitos que les van a ayudar para guiar a los niños. ¿Alguien más? No. Bueno, por lo menos no estoy viendo que... Bueno, entonces, les voy a dictar, ¿sí? La vulnerabilidad, ¿se entendió? La vulnerabilidad es cuando el niño tiene carencia. ¿Quieren anotarlo? Entonces, ustedes habían puesto vulnerabilidad y habían dejado ahí. Es cuando el niño, por ejemplo, tiene carencias materiales, emocionales, ¿sí? Cuando se cría en un entorno de violencia, todos los ejemplos que hemos mencionado. Eso genera vulnerabilidad en el niño, inseguridad, baja autoestima. Ahora, si ese niño en ese entorno tiene todas estas carencias, o una de estas carencias, pero en la escuela genera un vínculo, ¿sí? Con la maestra, con un referente, que sea adulto, ¿no? Genera un vínculo, ahí hablamos de otra cosa, porque el niño se va a ir aferrando a ese vínculo y va a escuchar. Hay un montón de ejemplos. En el libro que yo les cité, en el trabajo de Boris Cyrulnik de los patitos feos, hay ejemplos. Hay ejemplos que un niño no, ya joven, vivía una realidad horrible, pero encontró un profesor y generó un vínculo. Y ese profesor le hizo ver otra realidad. Y a partir de esa otra realidad, el niño estudia, se vuelve profesional y vuelve a armar su vida. Es muy interesante lo que cuenta ahí. Sí, Pablo. No te quería hacer una consultita después, Andrea, si todos los libros que vos siempre vas recomendando, si nos podés poner una listita para que los podamos buscar, comprar o imprimir, viste que algunos están de vía libre ya, o porque son apuntes de investigaciones o algo de eso,
que podamos reforzar, porque realmente es muy interesante lo que decís. Con respecto a lo que contás del vínculo o el apego al docente, yo soy profe de una escuela, el tema es que con la ESI, bien encausada, no estoy hablando de la ESI como ideología de género, sino con la ESI, la 26.150 que está en vigencia, y bien encausada, sin propaganda, se ha logrado rescatar a muchos chicos que sufrían abuso. O sea, hay chicos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, que se han descubierto casos de abuso de parientes, de familiares, porque se han acercado a un docente, a una preceptora, y donde se ha logrado establecer ese vínculo, pero con nombre y apellidos, o sea, te quiero decir, casos conocidos, no casos que me dice el periodismo. Sí, Pablo, pasa así. También tuve, también tuve la misma experiencia. Yo también soy profesora y sí, los chicos vienen cuando se genera ese vínculo, generan como le das confianza y vienen y te cuentan un montón de situaciones. Sí, y como decís bien, la ESI viene encausada, porque si nosotros vamos a lo que es realmente lo que se habla de la ESI, ahora la han deformado, pero en realidad la raíz está muy bien hecha porque yo lo tengo, el libro, y que compartían en su momento cuando recién se inició, y la verdad que ayuda un montón. El tema es que, bueno, ¿qué pasa? Va a depender de la persona que esté enfrente, y de lo que maneje, cómo lo maneje. Ese es el tema. Y lamentablemente, pues, no profundicemos por ahí, no nos vayamos por ahí porque si no nos vamos a ir de tema ahí. Pero sí, realmente es así. Realmente es así. Y en cuanto a los libros, yo puedo imprimir, no lo puedo imprimir todo porque no, obviamente no pierden el negocio, pero sí por Google el libro de los patitos feos puedo imprimir como un resumen, y es un montón, son como 100 hojas, y lo pueden bajar, lo pueden imprimir. Es muy interesante porque ahí hace como una reseña de distintas historias que él vivió como psicoanalista, viste cómo trata a distintas circunstancias, distintas personas, cómo la analiza, y cuenta un montón de situaciones que están muy buenas, ¿sí? Así que después, si voy a ver si tengo el link, y si quieren los comparto para aquel que lo quiera, que quiera incursionar en eso, ¿sí? Bueno, antes de que termine la clase, que ya estamos en la hora, les voy a dictar unos puntos, lo vamos a hacer breves, pero vamos a dictar unos puntos para ayudar a esa resiliencia en el niño, ¿sí? Son puntos, como hemos visto, las características, bueno, así, son distintos puntos, no son muchos, son 6, así que vamos a ir copiándolos rapidito, así ya vamos concluyendo la clase, ¿sí? El primer punto, lo vamos copiando, es ayudar a que el niño sea sociable. Muy importante. Esto no lo copien, se los voy dictando y voy a hacer comentarios así. Es importantísimo que los niños tengan amigos, aunque sea uno, pero que sociabilice, que comparta, que pueda ver que hay otros niños que por ahí piensan diferente, que les gustan otras cosas, que entonces eso ahí el niño va sociabilizando y le ayuda a enfrentar circunstancias. Entonces, ayudar a que el niño sea sociable, ¿sí? El punto número 2, hacer solidario. Hacer solidario, esto es lo mismo, ¿no? Ya cuando empiezan a ser sociables, o tal vez con ejemplo de los padres que ve que ayudan a otros,
imitan, bueno, ayudar a que el niño sea solidario, prestar la lapicera al compañerito, compartir lo que lleva para merendar o para desayunar en la escuela. Es importante, ¿sí? Enseñarle al niño a ser solidario. Otro punto, respetar las tareas, ¿sí? A respetar las tareas. Ahora, respetar las tareas, no hablamos de las tareas solamente de la escuela, aunque sean chiquitos, que los ayuden a secar los platos. Ya cuando llegan a una edad, a que se armen la cama, a que ordenen la habitación. Pequeñas tareas van a llevar al niño a ser responsables, ¿sí? Entonces, el niño, al respetar las tareas, al ayudar en la casa, lo va a llevar a ser responsable. Es muy importante que sean responsables. Desarrollar la responsabilidad en el niño, ¿sí? Muy importante. Porque eso, a la larga, cuando vaya creciendo, le va a generar independencia, ¿sí? Eso le va a generar independencia. Y también el niño tiene que aprender a ser independiente. No en todas las situaciones, pero sí en algunas, ¿sí? El número 4, enseñarles a concentrarse. El número 4, enseñarle a concentrarse en objetivos, en pequeños objetivos. Es lo que hablábamos, ¿no? Pequeños objetivos. A ver, bueno, tenés que hacer la tarea. Concéntrate en hacer la tarea en este tiempo, en este momento que vos tenés. Concéntrate en ayudar a papá a cortar el pasto, pero son objetivos pequeños, pero que el niño se concentre en eso que está haciendo. Estos son ejemplos. Obviamente, todo niño tiene que tener el espacio para divertirse y jugar. El momento de divertirse, de esparcimiento, hacer algún deporte, de juego, es importantísimo también para el niño. Leer, compartir una lectura con el niño. Esos cuentos que nos leían nuestros padres cuando nos íbamos a dormir. Espero que lo sigan haciendo. Y el que no tuvo la oportunidad, como, bueno, aprender y hacerlo, aunque nosotros no tuvimos esa experiencia, hacerlo, ¿sí? Hacerlo. Es importante compartir esos momentos con los niños, con sus hijos. El 5, fomenta una autoestima positiva. Es lo que hablamos, ¿no? Todo lleva a todo, todo está relacionado. Todo esto anterior que escribieron lleva a que el niño vaya fomentando la autoestima y que confíe en sí mismo. Ni hablar en cada tarea, en estas tareas que por ahí ayudan a hacer en la casa. ¡Qué bien! ¡Te salió bien! Ah, no, mirá, ahí vamos, yo te ayudo, pero para que la próxima lo hagas así, yo te ayudo, yo te guío. Si lo hace así nomás desganado o no le... Bueno, inculcarle que aunque no le salga bien, la próxima le va a salir mejor. ¿Sí? Eso genera la confianza en uno mismo. ¿Sí? Si algo le sale mal, es lo que estábamos hablando, aprender de sus errores. Si algo no importa, ¿te salió mal ahora? Bueno, inténtalo de nuevo. ¿Te salió de nuevo mal? Inténtalo de nuevo. Yo estoy acá, te voy a guiar. Inténtalo, vos podés. Es importante, importantísimo. ¿Sí? El número 6,
aprender a aceptar los cambios. Ahí voy muy ligero, me parece. Lo que pasa es que, perdón, lo único que hago es, a ver, volvemos al 3, pero yo lo único que hago es darle el punto y después yo aclaro, pero no quiero que copien porque voy rapidísimo, no, esos son ejemplos, que presten atención a lo que hablamos con los ejemplos, pero solamente copien el punto. El 3 es respetar las tareas, que eso lleva a ser responsables. Hagan flechitas, yo hago flechitas. O sea, respetar las tareas, una flechita lleva a ser responsable. Otra flechita lleva a que sean independientes. Responsables, independientes. Entonces, respetar las tareas lleva a que sean responsables. Otra flechita, que sean independientes. ¿Sí? Vuelvo a repetir el 4. Acá me dicen el 5, pero bueno, lo repito por si acaso. El 4. Enseñarles a concentrarse en pequeños objetivos. Enseñarles a concentrarse en pequeños objetivos. El número 5, fomentar la autoestima. ¿Sí? Y que esa autoestima sea siempre mirando lo bueno, ¿no? Fomentar la autoestima positiva. Y el número 6, y finalizamos, que aprendan a aceptar los cambios. El número 6 es que aprendan a aceptar los cambios, ya sea, ahora sí, no copien, que aprendan a aceptar los cambios, ya sea una mudanza, ya sea una situación de separación, de una circunstancia que suceda, que bueno, tiene que ir a vivir a la casa de otro familiar. Bueno, ni hablar de lo que estamos viviendo ahora ahí, ¿no? Con la guerra, ¿no es cierto? Miren, esos niños van a tener que enfrentar esos cambios, ¿no? De irse a otro país, situaciones difíciles. Pero miren, ustedes están teniendo las herramientas. No estamos viviendo eso, gracias a Dios. Oremos por esa situación, por supuesto. Pero ustedes ya están teniendo las herramientas, si les pasa determinadas situaciones, ustedes ya están teniendo la herramienta de cómo manejarse y de qué tener en cuenta para estos niños. Bueno, hasta acá esta clase, la número 5. No les voy a decir, no les voy a dar tiempo para que comenten nada, me lo comentan por privado, porque ya nos estamos yendo de la hora, ¿sí? Cualquier cosita que ustedes quieran comentar o preguntar, me lo mandan por privado y lo seguimos hablando, ¿sí? Bueno, les agradezco por su atención, por participar, y bueno, espero que le haya sido de bendición esta clase. Que Dios me los bendiga. A ver, ahí, creo que Pablo había empezado con la oración, ¿no es cierto?, de la clase. ¿Habías orado vos, Pablo? Bueno, por favor, cerrá la clase. Bueno, muchas gracias por la clase primero, muy lindo todo. Papá, te damos gracias por este tiempo donde pudimos aprender, donde pudimos crecer en conocimiento, donde realmente aprendimos muchísimas cosas. Oramos para que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, trayendo cada vez más entendimiento, más sabiduría. Te pedimos más sabiduría, por eso es que estamos haciendo estos cursos, Señor. Oramos para que sigas bendiciendo y fortaleciendo a cada uno de los que estamos haciendo la capacitación, a cada uno de nuestros profesores. Gracias por la predisposición de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pablo. Claro, la Gracias, grabación, hermanos, creo. siervos de Dios. Bueno, gracias, hermanos, siervos de Dios. Gracias por compartir estas clases y sobre todo por participar, porque esto enriquece. Enriquece a todos, nos enriquece a todos. Es un feedback.
Un ida y Amén. vuelta. Diga mucho, muy buena la clase, bendiciones. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Buen descanso.